Hola gente de YouTube. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que este frío no los aleje de la lectura de las películas, de abrir la cabeza, de las canciones. Por eso vengo a ofrecerles un video de mi parte en el cual vamos a ver unas películas. Voy a hablarles de películas, pero un tinte, un tema, una particularidad especial, que son películas que parecieran diferentes cuando las ves de grandes. Cuando me refiero a películas que parecieran diferentes cuando ves de grandes, estoy hablando de películas que vos viste quizás a los 12, 14, 16, 18 años, y que ahora, cuando tenés esta edad, este, les encontrás cosas totalmente diferentes y descubrís que los creadores de esas películas en realidad querían mostrarte cosas diferentes que, obviamente, en esa época en las que las viste, te entraron por la vista y te salieron esparcidas de la cabeza. Nunca te diste cuenta de lo que te querían mostrar. Este video quizás es un poco discriminatorio porque les voy a hablar a la gente por ahí de mi edad. Que vio las películas inclusive en televisión y no necesariamente en el formato de video, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la primera película. Vamos derecho al tema. Esta película es de Peter Weir. Peter Weir es un director australiano, excelente director. Y esta película yo la vi en videocassette, en VHS. Después en la televisión, a medida que fueron pasando, digamos, la película, siempre cada vez que la enganchaba la miraba. Y cada vez que la miraba me devolvía un pensamiento, una reflexión diferente. Quizás hoy por hoy es muchísimo más evidente. Antes de esa película igual, o creo que en la misma época, hubo otra película que se llamaba Ed TV, que estaba muy buena, pero creo que esta captó bien la esencia de cómo el ser humano empieza a ser esclavo de las tecnologías e inclusive sin siquiera darse cuenta. Cuando yo la vi por primera vez fue toda una novedad, porque, están filmando la vida de un ser humano las 24 horas desde que él nace. Estoy hablando de, obviamente se deben haber dado cuenta, de Truman Show con Jim Carrey. Aquí Jim Carrey, ahí nos damos cuenta, esta es una de las películas en las que nos damos cuenta que Jim Carrey no es solamente comediante, sino que es un excelente actor. Sin embargo, la película, a mi consideración personal, no se la roba Jim Carrey, sino que se la roba Ed Harris, que es el director de todo este mundo. El director, pero director en la palabra cinematográfica. Es el que dirige los capítulos día a día que presenta al público sobre la vida de Truman. Para el extraterrestre que no vio Truman Show, estamos hablando de una persona que desde que nace hasta su día actual, digamos, está siendo filmada en un estudio exclusivamente fabricado para él. Él vive en un pueblito, en un pueblo. Eh, ¿Qué pasa? Cuando uno la ve dice, uy, qué novedad, ¿no? Mirá cómo filman las 24 horas del día, qué loco, qué película loca, dice uno a esa edad, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que The Truman Show tiene una connotación filosófica muy grande. Eh, Empezando por la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué consideramos nosotros que es realidad? Y cómo quizás ciertos factores externos nos influyen constantemente en la vida y no nos damos cuenta. Y seguimos ciertos parámetros sin siquiera ponernos a pensar el por qué lo hacemos. Y además nos muestra, que creo que eso lo podemos percibir recién ahora, en esta época actual, nos muestra lo que es la tecnología y cómo uno empieza a depender de la tecnología y esas cosas se medio como que se mezcla, que uno no sabe si es beneficioso o no beneficioso, pero se da cuenta que hay un ojo avisor
hay un ojo avisor que nos controla constantemente. The Truman Show fue filmado, o sea, la idea fue representada con cámaras, si bien cámaras pequeñas, minúsculas, pero con cámaras. Inclusive hay una escena en la que una cámara está empotrada en una caja de cartón, cámaras considerables de tamaño. Pero si nosotros nos ponemos a pensar al día de hoy que tenemos una cámara constantemente en cualquier dispositivo, no solamente celulares, hoy por hoy estoy hablando de celulares, Smart TV, relojes, smartwatch, inclusive esas cámaras que están en las esquinas de las calles para vigilancia. ¿Cómo no sabemos que a nosotros un Ed Harris no nos está filmando las 24 horas del día? Se los dejo para... Bueno, ni hablar de las casas modernas que tienen cámaras en todos lados. Se los dejo para la reflexión porque son cosas que nos hace pensar recién ahora. Vamos a la segunda película. Segunda película que seguramente debéis haber visto y que en su momento, digamos, fue una buena película de ciencia ficción, por una cuestión de que el viaje en el tiempo siempre nos llama la atención, las distopías siempre nos llaman la atención, el fin del mundo siempre nos llama la atención. Y en esta película el fin del mundo fue, si yo mal no recuerdo, fue porque se esparcía una especie de virus y bueno, y terminaba con la humanidad. Entonces, desde el futuro mandan a una persona a prevenirnos de que no hagamos o que no suceda esto. Esa persona, que no es más ni menos que Bruce Willis, viaja del futuro al pasado, a una especie de nuestro presente. Obviamente, cuando comienza a hablar, ¿dónde lo encierran? En un manicomio. En un manicomio. En esta película les quiero rescatar en un apartadito la actuación de Brad Pitt. Cuando Brad Pitt todavía estaba ahí. Y en esta película se van a dar cuenta que Brad Pitt desplegaba ya sus excelentes actitudes actorales. Brad Pitt hace de un paciente que se hace amigo de Bruce Willis en el manicomio. Y es una película que en el momento que la hayan visto, quizás les representaba una cosa más llamativa. A esa edad siempre todo lo llamativo, ¿no? Y ahora, si nosotros la miramos, no solo ni hablar de lo que sería pensar en una epidemia viral esparcida, global, dejando de lado eso, sino que Brad Pitt comienza a hablar, a conversar con Bruce Willis y le empieza a contar que él tiene una teoría muy determinada en la cual los grandes capos del mundo, los grandes capos globales del mundo, le conviene esto, conviene que se esparza. Entre otras teorías, pero muy, muy locas, y que te hacen pensar que, bueno, aparentemente los niños y los locos son los únicos que dicen la verdad. A los niños los educan, a los locos los encierran. Muy buena película, 12 monos. No se las mostré. En tanta introducción no se las mostré. 12 monos. 12 monos es una película para ver a una determinada edad, a otra, a otra, a otra, a otra. Y más como vienen las cosas. Más como vienen las cosas. Vamos a pasar a la tercera película. Tercera película protagonizada por un Ralph Fiennes. Yo la vi en VHS, no recuerdo. La alquilé. La vi un par de veces, pero les vuelvo a repetir. Lo que llamaba lo que era la ciencia ficción, la tecnología. Uno no vislumbra en realidad lo que es la ciencia ficción en una determinada edad. Quizá cuando se va haciendo más grande. De hecho, creo que hay muchas cosas que se me escapan ahora. Pero un Ralph Fiennes muy joven, hizo esta película que se llama Días Extraños. Para el que haya visto esta película cuando salió, no le va a sorprender, o no es que no le va a sorprender, porque de hecho es una serie que yo no he hecho videos sobre series, pero es una serie que yo les recomiendo. Pero para el que vea la serie Altered Carbon en la plataforma que todos conocemos, que es una serie que yo les recomiendo muchísimo, para el que haya visto esa serie, si vio la película Días Extraños antes, la idea no les va a llamar tanto la atención. Sin espolearles ni una ni la otra, les voy a comentar que Ralph Fiennes es un pirata que trafica recuerdos.
trafica recuerdos. Recuerdos grabados en un disco. Esos recuerdos grabados en un disco se derivan de un aparato que se coloca en la cabeza y en la cual el que lo está usando, digamos, ¿no? Graba las sensaciones en primera persona. Fíjese lo que estoy diciendo, en primera persona, y dígame si no es lo que parece ahora, en cuanto a la realidad. Nosotros ahora utilizamos lentes de realidad. Están a la venta, los usamos y vemos en primera persona y con movimientos, gracias a los giroscopios de los celulares, con movimientos reales. Nosotros giramos la cabeza y vemos lo que hay alrededor. Pero esta película fue anterior a la tecnología. Y lo que plantea la película es que lo que nosotros estamos viendo son recuerdos reales, no filmados, no películas, no escenas, no animaciones, no gráficos, sino recuerdos de una determinada persona. La película se desmadra porque en un momento Ralph Fiennes comienza a ver lo que él mismo está traficando y se encuentra con que lo que está traficando son asesinatos. Se las dejo ahí. A lo que voy es que es una película que en su momento yo la vi en VHS y que ahora la veo y... O sea, ya sabían de la realidad virtual, ya sabían de el intercambio de información, sabían de lo que es filmar cosas en primera persona. No, uno se empieza a preguntar cosas. Ya se sabía en ese entonces. Estoy hablando del 90 y algo, 98 creo que es la película. ¿No? Entonces, son cosas que te hacen pensar. Muy buena peli, ¿eh? La siguiente peli no voy a hablar mucho porque es una película que yo ya la recomendé. La recomendé en un video que hice de ciencia ficción, de películas de ciencia ficción, que es una película de David Cronenberg. David Cronenberg es un director particular. No les gusta a todos. Hizo Crash, hizo Rabia, hizo La Mosca, la versión con Jeff Goldblum. Tiene una particularidad para enseñar sus ideas, que no necesariamente encajan con lo común, con lo que uno no busca que no solo el que ve la película se involucre en el argumento, sino que también utilice la cabeza y entienda las metáforas que él quiere introducir en la película, que introduce en la película, de hecho. Estoy hablando de Existence. Existence es una película, bueno, donde Jude Love se emerge o se interna en un mundo de videojuegos. Sabemos que estamos en un videojuego y no podemos determinar por qué en un momento de la película. Y en un momento de la película se nos difumina el hecho de si estamos en un videojuego o si estamos en la vida real. Lo que tiene de particular la película de Existence es que no utiliza el concepto tecnológico en sí. Lo que usa Cronenberg, que son de hecho, por eso Ricky Morty lo utiliza tanto, ¿no? Estas cosas, digamos, que disuelve lo antropomórfico Cronenberg, es que utiliza cosas orgánicas para explicar la interacción, puerto, conexión, internet, devolución, vuelta al puerto. Existen en sí, en su momento. Fue una película, cuando yo la vi, fue una película muy buena de ciencia ficción en la que nos imponía abrir un poco la cabeza en cuanto a la cultura de los videojuegos. Pero a su vez, si uno la mira ahora, se da cuenta que la tecnología que uno usa actualmente, ese videojuego que pone en una Play y en la cual se conecta con un auricular, hablando con otro que está en Rumania, jugando al mismo juego, y en el cual, bueno, ahora más todavía, porque hay anteojos de realidad virtual para la Play 4, en la cual nosotros estamos mirando el escenario primario del juego, nos damos cuenta que es un juego por una cuestión de gráficas. Pero cuando esas gráficas adquieran la realidad en cuanto a píxeles de la realidad que nosotros vemos, ahí se van a acordar de Existence. Pasamos a la otra película, que no está muy lejano, digamos, que eso suceda, ¿no? Me parece a mí.
Pasamos a otra película que casualmente es de Peter Weir también, que se denomina La Sociedad de los Poetas Muertos. Acá lo saqué de un esquema totalmente, porque veníamos, ¿no?, de películas medias de ciencia ficción, y lo saqué al drama. La Sociedad de los Poetas Muertos está protagonizada por Robin Williams, un profesor que no es el profesor, ¿no?, estándar, en una época en un colegio privado. Les voy a contar más o menos lo que yo sentí. Cuando la vi por primera vez, que no la vi en video, la vi en televisión, en cable. Eh, un drama, digamos, ¿no? Y lo que más me sorprendió fue cómo presentaban o cómo se podía llegar a enseñar la literatura y la poesía de una forma totalmente alternativa que a nosotros no se nos hubiera pasado por la cabeza que nos enseñaran de esa forma, que es lo que capta la atención de los alumnos de la película. Un profesor totalmente, ¿no?, alternativo. Pero lo que me llamó la atención de la película es que, bueno, dije en forma irónica, pensando en forma irónica, uy, pobre, ¿cómo sufren los ricos? Esa fue mi reacción. ¿Cómo sufren los que tienen plata? ¿Por qué? Porque la tragedia que sucede en la película a un pibe de una alta sociedad, pero alta, alta sociedad, uno diría, ¿no? Va, en ese entonces yo dije, pero mirá por lo que sufren estos locos, ¿no? ¿Cómo se ve que no tienen ni la más pálida idea de lo que es realmente padecer algo? Eso fue cuando ya la vi por primera vez. La vi ahora, de vuelta, hace, no sé, creo que fue hace un mes, en la plataforma. Y me cambió la cabeza, me cambió la cabeza. Porque ahí vemos cómo salimos, sacamos el hecho de que él venga de una familia de la alta sociedad, de que tenga toda la plata, de que vaya al mejor colegio privado en ese entonces. ¿Qué es mejor colegio privado? ¿Qué es mejor educación en ese entonces? Y cómo lo van arrastrando, arrastrando y sacándolo de algo que es, yo diría que es la semilla. Estaba haciendo algo que no quería hacer. Lo estaban obligando a educarse, a aprender algo que él no quería hacer. Porque en un momento el protagonista encuentra su vocación. Y ahí me di cuenta que eso no pasa necesariamente en las altas sociedades. Pasan en la vida normal de cualquier persona, ¿no? Él, por ahí, hacer cosas que realmente no son su vocación o lo que realmente quería hacer. Y eso fue lo que despierta, esa reflexión despierta la película. Ahora, vista ahora, ¿no? Ahora con el diario de lunes somos todos vivos. Pero bueno, es una película que les recomiendo que vean porque seguramente les va a despertar otra cosa que cuando la vieron en un principio. Vamos terminando con las películas. Vamos con la que sigue. Tremendo. Perros de la calle. De uno de mis directores favoritos que es Quentin Tarantino. De hecho, Tarantino, que es este que está aquí, es uno de los que participan en la película. Esta película me gustó tanto, pero tanto, que la vi en el cable. Tanto que me compré el VHS, el videocassette de la película. No sé dónde está, creo que lo tiré. O sea, a ver, sí, lo tiré en un momento de mudanza y de decir, oh, no puedo acumular tantas cosas y ahora me arrepiento muchísimo porque debe ser una pieza de colección el VHS de Perros de la Calle. Eh, Cuando la vi por primera vez, me sorprendió, que fue ahí cuando conocí a Tarantino, me sorprendió la forma de dirigir una película. La forma de dirigir una película. Ahí me di cuenta que hay directores y directores, y hay formas de dirigir, hay formas de encuadrar, hay formas de presentar la película. Y eso fue lo que me gustó de Tarantino. Pero en sí no me llamó mucho, digamos, es la historia de un robo a un banco, ¿no? Entonces no me llamó, o sea, me gustó la forma en que estaba hecha, pero el argumento por ahí no me llegó tanto. ¿Qué pasa? Cuando la veo después, cuando la capto después, me doy cuenta de que está hablando de un choque de personalidades, choque de personalidades, personalidades que él las engloba en una película. Y engloba lo que es el bien y el mal, pero además las personalidades que se manifiestan en ese globo de bien y mal, que se puede extrapolar a todas las relaciones humanas que vos puedas tener en la vida.
o a todas las personas que vos puedas conocer en la vida, con los diálogos. Si bien con ciertas actitudes, pero con los diálogos te das cuenta. Eh, yo te diría que hasta es pedagógica, porque te enseña a vislumbrar, obviamente no podés pasar, a ver, no podés basarte en una película para relacionarte con los seres humanos, pero es una pequeña ayuda de cómo encontrar las diferentes personalidades particulares, que vos vas a decir, preferiría no conversar con vos, haciéndote el vuelco. Se las dejo ahí, se las dejo ahí. Vamos a la anteúltima película. Esta película en sí, realmente me voy a detener un poco porque es una película que realmente abre la cabeza. Ellos viven. Sobreviven cuando la fui a alquilar en VHS. Y esta película es de John Carpenter. John Carpenter es un director fallecido ya, que hizo películas muy interesantes. Quizá en algún momento haga un video de las películas de John Carpenter, porque vos tenés películas de ciencia ficción, tenés películas de terror y tenés películas de John Carpenter. John Carpenter, para mí, un capo. Pero en esta película, que en sí la película no es de terror. La película habla de un día en la vida de una especie, sería una especie de albañil, en realidad, de carpintero. eh, Comienza a ver cómo la sociedad se destruye, cómo yo no sé si diría si los ricos, diría, sí, bueno, más o menos, los poderosos, los dueños de las corporaciones, comienzan a pisar fuerte, pero muy fuerte, en lo que es el resto de la población, por intereses puramente, aparentemente económicos, por una cuestión de aparentemente ambición por dinero. En un determinado momento, él encuentra encuentra unas gafas que ya de por sí cuando las mira se ve que esas gafas no son unas gafas comunes de sol. Cuando él se las coloca y comienza a ver los carteles, los afiches, los anuncios publicitarios, se encuentra con un mundo en blanco y negro, en donde esos afiches publicitarios tienen mensajes subliminales. Desaparece completamente la imagen del afiche, del anuncio, y aparece: reprodúcete, consume, come, no cuestiones. Es más, en un momento toma un billete de dólar, lo mira, y en el billete de dólar está, porque en realidad todos los que no tienen ese aspecto, cuando mira el billete de dólar, se encuentra con que abajo dice: este es tu único Dios. Una película de Carpenter muy buena. Que en su momento cuando yo la vi, obviamente, que era lo que más me llamaba la atención. Esta especie de extraterrestres, que en realidad no sabemos si son extraterrestres, que cuando uno se pone los anteojos vislumbra una realidad totalmente diferente. Algo de lo que Matrix bebió, en cierto modo. Pero hoy por hoy, cuando la veo, cuando la vi de vuelta, me di cuenta que esta película es una película muy inteligente, que habla perfectamente de dónde estamos parados hoy por hoy, de cómo el consumismo nos ha hecho que la cabeza se atrofie y que aceptemos cosas con una naturalidad atroz que suceden. En la película, en una escena, se arrasa completamente se arrasa, con un barrio, que podría ser una villa, podría ser un barrio humilde, podría ser un asentamiento, podría ser cualquiera de esas cosas. Y en la cual nosotros vemos cómo la gente que está sentada ahí, vemos el sufrimiento de cara a cara, lo vemos a través de los ojos de este personaje. No sé qué tan alejado está John Carpenter, o estaba John Carpenter, de esa realidad. Si, si vos la ves hoy por hoy, te va a producir escalofríos, porque es una realidad que vos podés palpar hoy por hoy, ¿no? Que hasta capaz va a ser que te pongas unos anteojos de sol y empieces a mirar los anuncios publicitarios.
Y bueno, llegamos a la última, ¿eh? Llegamos a la última. La última es una película que yo le tengo muchísimo cariño porque la vi en un canal que tenemos aquí, que teníamos, tenemos y teníamos, pero en su momento transmitía unas ciertas horas al día nomás, unos 24 horas, que era el canal 12 de Fray Bentos, los uruguayos, apartado. Los uruguayos siempre estuvieron muchos kilómetros más adelantados que nosotros. ¿Mm? Yo vi películas en el canal uruguayo que jamás vi en la televisión argentina, y si las vi años después. Se las dejo ahí. Y yo no soy uruguayo. La invasión de los ultracuerpos, invasores de los cuerpos, invasión of the Body Snatchers, ¿no? Versión original. No, esta versión es la versión de 1978 con Donald Sutherland, porque hay una versión del 56, que es la original, digamos. Tanto la versión del 78 y la del 56 se desprendieron en otra versión en 1994 que no es mala, pero yo no se las recomiendo, les recomiendo la del 78. Y esta película está basada en un cuento, en una novela de Robert Heinlein, que de hecho en una novela, en un cuento de Robert Heinlein, una novela corta en realidad, se basa The Puppet Masters, que es, yo no sé, no recuerdo si en un video se las presenté de Puppet Master, con Donald Sutherland también. ¿De qué habla la invasión de los cuerpos o de los ultracuerpos? Habla de una invasión extraterrestre, pero de una forma que nunca nos hubiéramos imaginado, o que nunca la hubiéramos venir. Y es una invasión en la cual se produce como una especie, fíjese qué inteligente para ser, como una especie de clonación. ¿Mm? Se repite, se replica a la persona original de una forma perfecta, físicamente. Pero cuando uno establece una cierta conversación con ella, se da cuenta, si la conocía de antes, ¿no? Se da cuenta que no es la misma persona que solía ser. Esa es la primera impresión cuando yo vi la película. Creo que tenía 11 años. Cuando la veo de vuelta nuevamente, me doy cuenta de que la invasión de los ultracuerpos no habla solamente de una invasión extraterrestre y que produce una clonación, una copia exacta de la persona original, que dicho sea paso la persona original muere, sino que está hablando de una sociedad infiltrada en el mundo. ¿Por qué? Porque si bien la invasión de los ultracuerpos, cuando nosotros vemos lo que pasa en un pueblito, a medida que va avanzando la película nos empezamos a dar cuenta de que la idea original es captar a los grandes líderes, a las grandes personalidades, a las grandes estrellas. O sea, grandes lo que estoy poniendo, ¿no? Por una cuestión para que entiendan. No son grandes, pero bueno, influyen en la opinión, en el pensamiento, en las circunstancias, en la sociología, en el venir y venir del día a día en el mundo de cada una de las personas. Ese es el punto principal de la invasión, captar a los líderes. Y bueno, con el correr del tiempo de la película actual, si vos la ves ahora, te vas a dar cuenta que sin querer ponerte paranoico, pero te das cuenta que no sabes hasta qué punto esas personas son realmente auténticas. Terrible. Es para hacerte pensar, nada más. Gente, cortito. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que puedan sentarse a ver estas películas y que la vean con otra visión determinada. Y como siempre les digo, muchas gracias por los mensajes, por las sugerencias y por tomarse el tiempo de ver los videos. Nos vemos en el próximo. Gracias.